Nunca recordó mi cumpleaños. Este año, sin embargo, se escabulló a la medianoche y yo fui con él. Estaba llorando fuera de la casa donde crecí. Díganos de dónde está viendo en la sección de comentarios antes de comenzar. Para cuentos más impactantes, recuerde que me guste, compartir y suscribirse. Puedes llamarme Dileya Harper. Durante 38 años, he estado casado con el mismo hombre. Hemos enterrado a nuestros dos padres juntos, criamos a 2 hijos, sufrimos dificultades financieras y escapamos de los sustos de cáncer. Una vez fuimos descritos como el epítome de la resistencia, el amor extraño que sobresale. Y les creí durante mucho tiempo. En la noche de mi 62 cumpleaños este año, sin embargo, sucedió algo que nunca podría haber predicho. Comenzó poco después de la medianoche, una vez que la mayoría de la gente piensa cuando están presentes los sobrantes globos y las migas de pastel. Yo. Esa noche, me había acostado temprano. No había mensajes de texto ni llamadas telefónicas de mi hijo o hija, y, como de costumbre, mi esposo Gerald no dijo nada. Sus palabras no habían sido, feliz cumpleaños. Ni siquiera me había reconocido mirando en mi camino. Debería haber sido naturalmente para mí. Durante los últimos 15 cumpleaños, también se había olvidado. No 50, 60 o 61, ni siquiera los grandes. Pero cada año, una pequeña parte de mí continuó esperando y esperando. Creía que había llegado a un acuerdo con la tranquilidad. Luego, sin embargo, ocurrió un evento extraño. Escuché que la puerta lateral se abrió a las 12:30. Puedo escuchar las cosas crujiendo porque vivo en una casa tranquila en una zona tranquila de Minnesota. Gerald se estaba poniendo su abrigo, que rara vez usa a menos que se dirige a algún lugar importante, cuando miré por la ventana. Observé desde detrás de la cortina, pero él no me notó. Simplemente se metió en el vehículo y salió a la noche. No había hablado, no había dejado una carta. Me quedé inmóvil por un momento. Posteriormente, una llama desconocida estalló dentro de mí. Recogí mis llaves, me puse la bata y fui tras él. No tenía idea de hacia dónde me dirigía. Solo seguía las luces traseras por las sinuosas carreteras que no había conducido en años, caminos que llevaron a los vecindarios que alguna vez tenían ecos de mi infancia. Hacía frío, el tipo de frío que muerde las puntas de los dedos, incluso dentro de un automóvil con calefacción. Mis manos temblaban, no por el clima, sino por todo lo que no entendía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche? Lo seguí durante 20 minutos, el corazón golpeando con cada turno. Y luego lo vi. Se detuvo en Elm Street, la calle donde crecí. Estacionado frente a una casa azul de 2 pisos con pintura pelada y un buzón torcido, mi casa de la infancia, un lugar que no había visitado en décadas. La vista me dejó el viento. Me quedé en el auto, el motor apagado, las luces atenuadas. Lo vi sentarse en la acera, los codos sobre las rodillas, la cara enterrada en sus manos. Entonces vi que sus hombros se levantaban, y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando. Gerald, mi esposo, el hombre que no había mostrado una sola emoción en más de una década, el hombre que olvidó cada cumpleaños, cada aniversario, cada pequeño momento que me importaba, ahora estaba sentado afuera de la casa en la que crecía, sollozando como un niño. No me moví. No respiré. Acabo de mirar. Había algo hueco e inquietante al respecto, como presenciar un fantasma que se descompone, como ver que una puerta cerrada se cae lentamente de sus bisagras desde el interior. No sabía si correr hacia él o permanecer oculto. Sentí que había entrado en una habitación que nunca debía ver, como si estuviera presenciando una verdad que había sido cuidadosamente escondida durante años y, una vez descubierta, nunca podría ser reempacada cuidadosamente. Esto no se trataba de olvidar mi cumpleaños. Nunca lo fue. Recordó. Recordó todo. Me senté allí, mirando al hombre que pensé que sabía, desentrañando frente a una casa en la que no había entrado desde que tenía 6 años. Y de repente, me di cuenta de que esta no era su primera vez aquí. Había estado llevando algo que no sabía, algo atado a mí, a mi pasado. Ese fue el momento en que todo comenzó a cambiar, no solo para mí, sino para nosotros, por todo lo que pensé que estaba enterrado, por todo lo que pensé que había dejado ir. Resulta que la verdad me había estado esperando allí mismo en esa acera durante 38 años. Y ahora estaba listo para enfrentarlo. Antes de que todo se desenredara, antes de que el silencio entre nosotros se convirtiera en un abismo demasiado ancho para cruzar,
había algo que parecía amor. Tal vez no del tipo sobre el que lees en las novelas o ver en películas, sin grandes gestos o declaraciones poéticas, pero algo más tranquilo, algo estable, una vida compartida cosida por rutinas y responsabilidades. Geral y yo nos conocimos cuando tenía 24 años, recién salido de la escuela de arte y trabajando a tiempo parcial en un centro comunitario. Tenía 30 años y ya administró inventario en una empresa de suministros de construcción. No era encantador en el sentido tradicional, pero era confiable, limpio, responsable, polite, el tipo de hombre del que no esperaba fuegos artificiales, pero quien siempre aparecía cuando importaba. O al menos eso es lo que pensé en ese entonces. Nos casamos dentro de un año. Llevaba el vestido de novia de mi madre, un simple vestido de encaje que se había amarilado ligeramente con la edad, pero aún me hacía sentir que estaba entrando en algo sagrado. Geral no lloró cuando caminé por el pasillo. No dijo nada especial durante nuestros votos, pero cuando lo miré, vi la calma en sus ojos, y en ese momento, lo confundí con devoción. En los primeros años, hizo las pequeñas cosas que me dije que eran signos de atención. Arreglaría la silla de cocina tambaleante incluso antes de preguntar. Arraparía la escarcha de las ventanas de mi automóvil antes de ir a trabajar en las mañanas de invierno. Los fines de semana, compraríamos juntos, y él siempre recordaba qué marca de té me gustaba. No era cariñoso, ni físicamente, ni abrazos persistentes, ni besos en la frente, pero tampoco levantó la voz. Sin temperaturas, sin palabras agudas. Crecí en una casa llena de gritos y puertas golpeadas, por lo que su silencio se sintió seguro, pacífico, familiar en su previsibilidad. Tuvimos nuestro primer hijo, Max, 2 años en el matrimonio. Salió en silencio como su padre, siempre observando, nunca ruidoso. Entonces Lena llegó 4 años después, todos los rizos, preguntas y risas. Me quedé en casa por un tiempo para criarlos, poniendo mi arte en espera. Geral nunca se opuso. Pagó las facturas. Era un buen proveedor. Y me convencí de que era suficiente. Me dije a mí mismo que no necesitaba mucho. Celebré mi cumpleaños con los niños, con tarjetas caseras y panqueques quemados en la cama. No esperaba flores o sorpresas de Geral. No estaba conectado de esa manera. Era práctico, no emocional. Puse excusas. Año tras año, se convirtió en un hábito, casi un ritual, para reducir mis expectativas hasta que no quedara nada por bajar. Aún así, en esos primeros años, funcionamos como un equipo. Él cortaría el césped mientras pintaba en el garaje, fingiendo estar trabajando en piezas para una futura exhibición. Llevamos a los niños a los desayunos de panqueques del domingo en un restaurante local. Nos sentamos en el mismo stand cada vez, pedimos las mismas comidas y sonreías cuando la camarera traía crema batida adicional para Lena. Era tranquilo, predecible, estructurado. Nunca tuvimos argumentos apasionados o reconciliaciones dramáticas. No teníamos el tipo de amor que hizo que tu pecho doliera. Pero teníamos algo que parecía mantenerme unidos. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto cuánto de eso era real y cuánto se disfrazó de hábito como armonía. La verdad es que construí mi vida en torno a las cosas que no dijo. Interpreté su silencio como satisfacción. Di sentido a su quietud. Completé los espacios en blanco con mi propio amor y lealtad. Trabajé horas extras para hacer de nuestra casa un hogar. Cocinó sus comidas favoritas, empacó su almuerzo para trabajar todos los días, incluso después de que los niños crecieron y se mudaron. Celebré su cumpleaños todos los años, incluso cuando me dijo que no se preocupe. Me preocupé de todos modos, no para él, sino para convencerme de que todavía había algo que valía la pena celebrar. No vi que se formen las grietas, no de inmediato. Atasé su distancia al estrés, su silencio de fatiga. Pensé que se suponía que el amor evolucionaría en compañía, menos sobre el romance, más sobre la rutina. Me dije que si seguía siendo estable, seguía amando en silencio, sería suficiente. Pero en algún lugar del camino, algo cambió, no de la noche a la mañana, sino gradualmente, como la arena deslizándose a través de los dedos. El calor se desvaneció. Los gestos se detuvieron. Dejó de preguntarme cómo estaba mi día. Cenaría sin levantar la vista de la televisión. Las conversaciones se convirtieron en intercambios de una palabra. Comencé a hablar más con las paredes que con mi propio esposo, pero aún así me aferré a la vida que habíamos construido. Me quedé con los recuerdos, las rutinas, las sonrisas silenciosas que una vez habían pasado entre nosotros.
Me dije a mí mismo que era solo una fase, que después de todos estos años, algo de desvanecimiento era normal. Lo que no me di cuenta, lo que me negué a admitir, era que tenía una quietud errónea con la estabilidad, que el silencio que una vez encontré reconfortante se había convertido en un vacío que ninguno de nosotros era lo suficientemente valiente como para enfrentar. Y tomaría un cumpleaños olvidado, un viaje de medianoche y el desentrañamiento de un secreto que se entiende hace mucho tiempo para finalmente despertarme. La primera vez que realmente sentí la picadura, del tipo que se aloja en el pecho y se queda allí, fue en mis 50 cumpleaños. Se suponía que era especial, medio siglo de vida, de sobrevivir, criar 2 hijos, construir una vida desde cero, mantener un matrimonio con hilo y esperanza tranquila. No había esperado mucho, no diamantes o cenas con velas, solo un reconocimiento. Solo para que Geral me mire y me diga, me alegra que hayas nacido. Eso es todo. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Geral se levantó delante de mí, se metió en la cocina y se preparó una pota de café negro. No dijo una palabra cuando bajé. Sin tarjeta, sin sonrisa, solo un gruñido cuando le ofrecí tostadas. Pensé, tal vez está planeando algo para más tarde. Esperé. Pasé el día horneando un pastel, chocolate con glaseado de queso crema, mi favorito. Me dije a mí mismo que solo disfrutaba hornear, que no necesitaba a nadie más que lo hiciera por mí. Puse la mesa del comedor para 2, encendí una vela y coloqué el pastel en el centro con una sola rosa del jardín. Llegaron las 6 en punto. Geral cruzó la puerta, colgó su abrigo y fue directamente al sillón reclinable. Lo vi desde la puerta de la cocina, el corazón latiendo. No miró la mesa, no preguntó cuál era la ocasión, solo encendió la televisión y comenzó a ver las noticias. Esperé a que lo dijera, feliz cumpleaños, dile ella. En cambio, gritó sobre la televisión, ¿qué hay para cenar? Me congelé. Mi garganta se apretó, pero sonreí de todos modos. Hice tu favorito, pastel de carne, y horneé un pastel, le dije. Él gruñó de nuevo, ojos pegados a la pantalla. Comimos en silencio, ni siquiera un comentario pasajero sobre el pastel, que decoré con pequeñas violetas de azúcar solo para darle algo de vida. La vela se quemó hasta un trozo antes de que finalmente lo explotara. Más tarde esa noche, cuando no pude soportar el silencio, lo dije en voz alta, ¿olvidaste mi cumpleaños? Geral parpadeó, como si hubiera interrumpido un comercial. ¿Tu cumpleaños? Preguntó, realmente perplejo. Asentí lentamente. Hoy cumplí 50 años. Se recostó en su silla, los brazos cruzados. Siempre dijiste que los cumpleaños no eran un gran problema para ti. No sabía qué decir. Sí, lo había dicho, pero no porque lo dijera, porque tenía que hacerlo, porque si no minimicara mis propias necesidades, pasaría cada año con el corazón roto. Agregó, no veo por qué tenemos que hacer un escándalo por los números. Un alboroto. Me senté en el borde del sofá, entumecido. Esto no era solo un pastel olvidado. Se trataba de ser invisible, de darle todo a una persona que ni siquiera sabía cuándo nací. Esa noche, mientras ronaba a mi lado en la cama, me quedé despierto, mirando el techo. El aire se sintió diferente, más pesado. Algo dentro de mí había cambiado, solo un poco, como una puerta que había sido desaprobada silenciosamente. Me dije a mí mismo que no era un gran problema, que estaba siendo sensible, que no quiso lastimarme. Pero ese momento se quedó conmigo. Se hundió en mis huesos. Y en los días que siguieron, noté otras pequeñas cosas, como nunca me preguntó cómo iba mi arte. Como no parecía darse cuenta cuando tenía un resfriado. Cómo podríamos pasar un fin de semana completo sin tocar, sin siquiera cepillarse las manos en el pasillo. Me dije a mí mismo que era solo los largos matrimonios, ese amor cambió con el tiempo. Pero en el fondo, una voz tranquila susurró, esto no es el amor cambiando. Esto es el amor que se desvanece. No le dije a nadie, no Max, que vivía 2 ciudades con su esposa tranquila y sus 2 hijos, no Lena, que llamó cuando recordaba y a menudo terminaba la llamada con, ¿tú y papá todavía están haciendo las mismas cosas aburridas? Me reí. No quería que se preocuparan. No quería que nadie supiera cuán huecos se habían vuelto las cosas. Seguí usando la misma sonrisa, haciendo el mismo pastel de carne, fingiendo que todo estaba bien. Pero nunca olvidé ese cumpleaños, no porque marcó una nueva década, sino porque marcó el momento en que me di cuenta de que algo estaba profundamente mal.
Me había convertido en alguien fácil de olvidar. Y una vez que sientas eso, realmente siente que algo dentro de ti cambia para siempre. Esa fue la primera bandera roja, la primera grieta en la base que pensé que se mantendría para siempre. Y lo pasé por encima, fingiendo que no estaba allí. Pero la verdad es que, una vez que ves la primera grieta, es solo cuestión de tiempo antes de que todo comience a desmoronarse. Después de ese cumpleaños, algo sutil pero irreversible comenzó a tomar forma entre nosotros, no con una fuerte pelea o una puerta golpeada, sino en el espacio entre las palabras que no se han dicho. Seguí moviéndome, seguía siendo, seguía fingiendo. Pero por dentro, me estaba encogiendo. Lo que cambió no fue solo Gerald, era yo. Dejé de esperar cualquier cosa. Esa pequeña voz en el interior que solía susurrar, tal vez la próxima vez, se cayó por completo. Me adapté a ser invisible sin siquiera darme cuenta. Esa fue la parte más peligrosa, no el dolor, el entumecimiento. Al principio, intenté más. Me dije a mí mismo tal vez que me había alejado, tal vez me había vuelto demasiado autónomo. Hice sus cenas favoritas con más frecuencia. Le pregunté sobre su día, incluso cuando el mío había sido hueco y gris. Me reí cortésmente de su humor seco durante las noticias de la noche. Incluso comencé a planchar sus camisas nuevamente, tal como lo hice cuando nos casamos por primera vez. Nunca se dio cuenta, o si lo hizo, nunca dijo. Finalmente, dejé de intentarlo por completo. Me despertaba, prepararía mi té y me sentaba en silencio mientras Gerald se desplazaba por los titulares en su teléfono. De vez en cuando, trato de hacer una pequeña charla. Lena llamó ayer. Está pensando en volver a casa para las vacaciones. Él asentiría, todavía mirando la pantalla. Bien. Eso fue, bueno. Cuando Lena realmente visitó, se sentó en silencio en la cena mientras ella preguntaba sobre mis pinturas, mi salud, cómo estaba el jardín. Ella trató de bromear con su padre, trató de provocar algo entre nosotros, pero el aire a su alrededor estaba lleno de desinterés. Ella me dio una mirada larga mientras empacaba para irse. ¿Estás bien, mamá? Sonreí, por supuesto. Estoy bien, cariño, solo cansado. Pero no estaba cansado, estaba drenado. Hay una especie de fatiga que no desaparece con el sueño, el agotamiento de ser abandonado emocionalmente por alguien que todavía está sentado a tu lado todas las noches. Las cosas que Gerald dejó de notar comenzaron a acumularse como pequeñas lápidas. No comentó cuando obtuve un nuevo corte de pelo. No se estremecí cuando dejé de usar perfume. No pregunté por qué dejé de configurar la mesa para dos. No me preguntó a dónde fui cuando comencé a dar largos caminatas por las noches. Una vez, estuve fuera más tiempo de lo habitual, me atraparon en un aguacero repentino y llegué a casa empapado de húmedo, temblando, los zapatos aplastados con cada paso. Gerald levantó la vista del sofá, le sorprendió ligeramente y dijo, «¿Dejaste tu paraguas?». Luego se volvió hacia la televisión. Me paré en el pasillo, goteando en el piso, mis brazos me envolvieron. No estaba triste. No estaba enojado. Me sentí en blanco. Era como vivir en una casa con un fantasma que se negaba a perseguirte, que simplemente existía, drenando silenciosamente el color de cada habitación. Y de alguna manera, ambos fingimos que era normal. Empecé a hablar conmigo mismo en voz alta, a veces solo para escuchar otra voz en la casa. Narizaría lo que estaba haciendo en la cocina, comentaría un comercial, susurros, los pequeños bromean en voz baja. Gerald nunca respondió. Podría haber desaparecido en el fondo de pantalla, y él no lo habría notado. No estábamos peleando, no había un abuso obvio, nada que señalar si alguien preguntó, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa con la negligencia emocional, no deja moretones, deja preguntas, duda, vergüenza. ¿Era demasiado necesitado, demasiado sensible? ¿Lo estaba imaginando todo? Me volví hacia adentro. Recogí mi pincel nuevamente, pero los lienzos se mantuvieron en blanco. Me sentaría en mi estudio, cepillaría en la mano, esperando algo, inspiración, emoción, cualquier cosa. Pero solo había silencio, no afuera, por dentro. Era como si hubiera olvidado cómo sentir. Max vino a visitar una vez durante ese tiempo con sus 2 hijos. Corrieron por la sala de estar, llenándola de risa y caos. Gerald apenas levantó la vista de su reclinable. Lo vi mirar la pantalla y sentí algo fuerte en mi pecho. Nuestros nietos estaban creciendo. Nuestra hija estaba construyendo una vida lejana.
Y el hombre con el que una vez pensé que envejecería ya se había ido emocionalmente. No hubo una sola explosión, ni un adiós dramático, solo erosión, lenta, implacable, como el agua tallando en Stone. Y de alguna manera, aunque todavía estaba aquí, todavía cocinando, limpiando y doblando su ropa, estaba desapareciendo un poco más cada día. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre la negligencia emocional, cuán invisible te vuelves, incluso para ti mismo. Y cuando olvidas cómo verte a ti mismo, se vuelve casi imposible creer que alguien más lo hará. Era un viernes por la noche cuando se amplió la grieta final, una pequeña reunión en la casa de nuestros amigos Evelyn y Robert, el tipo de cena informal a la que habíamos asistido durante décadas. Las mismas caras, los mismos platos al estilo de la comida, las mismas historias desempolvadas y volvidas a las reliquias familiares. Todos habíamos crecido juntos, las mismas parejas que solían organizar fiestas de cumpleaños para nuestros hijos ahora intercambiaban historias de medicamentos de presión arterial y se jactaban de los nietos. Esa noche, la sala de estar era un jazz cálido y suave tocando en el fondo, unas pocas botellas de vino abiertas en el mostrador de la cocina. Llevaba un cardigan azul claro y un collar Geral me había comprado en nuestro segundo año de matrimonio, cuando aún sucedían los regalos. Lo usé como un recuerdo cubierto alrededor de mi clavícula. Todos estábamos reunidos en un círculo suelto alrededor de la mesa de café, riendo por algo que Robert había dicho, cuando Evelyn se volvió hacia mí y sonrió. Dileya, tu cumpleaños se acerca, ¿no? Vic 63. Asentí, lunes. Oh, qué encantadora, dijo. Geral, ¿qué estás haciendo por ella este año? ¿Un viaje sorpresa? ¿Una cena romántica? ¿Algo brillante? Era una pregunta tan inofensiva y juguetona, del tipo que esperarías que un esposo se reuniera con una sonrisa tímida o una burla, no puede arruinar la sorpresa. Algo ligero, algo dulce. Pero Geral se rió entre dientes, no de una manera cálida y cariñosa, sino seca, despectiva. Él agitó su mano como si estuviera golpeando una mosca. Dileya nunca ha estado en los cumpleaños. A ella no le gusta esa tontería sentimental. Muy, se rió, no una risa de espíritu mezquino, más como el amable que las personas dan cuando no saben qué más hacer. Sentí que cada par de ojos me movía por medio de segundo. Y en ese medio segundo, me sentí desnudo, como la verdad de nuestro matrimonio se había puesto al descubierto accidentalmente en medio de la sala de estar de otra persona. Traté de sonreír, pero mi boca se sintió rígida. En el interior, algo cayó, no como un choque, más como un ruido sordo en la oscuridad, el sonido de algo precioso que cae y aterriza en un lugar del que nunca podría recuperarse. Me excusé y fui a la cocina bajo la pretensión de necesitar más vino. Mis manos temblaron mientras vertía. Miré por la ventana al patio trasero de Evelyn, a la noche, a la nada, el tipo de oscuridad en blanco y sin estrellas que te traga todo. Eso no era solo el olvido. Ese no era un hombre que se perdió una cita o se saltó una cena. Ese era mi esposo diciéndole a una habitación llena de personas que no valía la pena recordar, que no necesitaba o quería ser celebrado, que mis emociones, mi deseo de sentirse visto, apreciado, valorado, eran tonterías sentimentales. Ni siquiera podía culparlo por completo. Había pasado años minimizando mis propias necesidades para no estar decepcionado. Lo había entrenado, en cierto modo, para pensar que no me importaba. Me había reído año tras año, pero escucharlo decirlo en voz alta frente a otros lo hacía real, final, público. Cuando regresé al grupo, nadie dijo nada. La conversación había seguido adelante. Geral contaba una vieja historia de pesca. Me senté a su lado, con las piernas cruzadas, las manos dobladas en mi regazo, la cara neutral, la máscara de vuelta en su lugar. En el camino a casa, no hablamos. El silencio no era nuevo, era más pesado ahora, más ajustado. Él tocó los dedos en el volante, tarareando en voz baja. Cuando llegamos al camino de entrada, salí sin esperar a que apagara el motor. Fui directamente al dormitorio, me quité el collar y lo puse suavemente en la parte posterior de mi cajón. No lloré. No grité. Simplemente me senté en el borde de la cama y miré al suelo. Porque en ese momento, me di cuenta de algo, la humillación no siempre viene en gritos o insultos. A veces llega suavemente, envuelto en risa disfrazada de broma. Y cuando proviene de la persona en la que más confiaba, no se hace eco, implosiona en silencio y a fondo. Esa fue la noche que algo en mí comenzó a endurecerse, no con ira, con claridad. No estaba siendo dramático. No estaba pensando demasiado. No era demasiado sensible.
estaba siendo borrado, pieza por pieza, mientras el mundo miraba y se rió cortésmente. Y en algún lugar en el fondo, comenzó a formarse una promesa tranquila: esta sería la última vez que me senté en ese tipo de silencio, porque incluso si nadie más iba a proteger mi dignidad, lo haría. Después de esa noche en Evelyn y Roberts, algo dentro de mí se desmoronó en silencio. No grité ni exigí respuestas. No empacé mis maletas ni amenacé con irme. No es así como funciona mi corazón. No explote, me dirijo. Y eso es exactamente lo que comencé a hacer. Durante los próximos días, Gerald actuó como si nada hubiera pasado. No notó la forma en que dejé de hablar a menos que se hablara. No preguntó por qué me fui a la cama temprano sin decir buenas noches. Cuando comencé a dormir en la habitación de invitados, alegando que su ronquido había empeorado, no lo cuestionó. Él solo asintió, como le había dicho que iba a recoger leche. Fue casi insultante lo fácil que era desaparecer en mi propia casa. No detuve todo a la vez, era metódico. Dejé de doblar su lavandería primero. Luego dejé de verter su café de la mañana. Empecé a cocinar comidas más pequeñas, lo suficientemente justo para una. Cuando se dio cuenta y preguntó, ¿es todo esto? Simplemente dije, no estaba seguro de que estuvieras en casa. A pesar de que siempre lo era, simplemente se encogió de hombros y comió en silencio. Dejé de esperar a que se abriera la puerta a las 5:15 afiladas todas las noches. Dejé de hacer que el sofá se sintiera como una alfombra de bienvenida. Dejé de fingir que el espacio entre nosotros era solo una fase. Lo dejé crecer como un cañón y vi la facilidad con que se adaptó al vacío. Me dije a mí mismo que no me iba, solo me estaba tomando un descanso de fingir. Pero incluso ese descanso comenzó a sentirse como una partida tranquila. Empecé a caminar solo después de la cena, largos. Entraba en los vecindarios que no había visitado en años, con pequeñas cercas de piquetes y aceras agrietadas y niños en bicicletas. Miraba a las ventanas iluminadas e imaginaría a las familias adentro, jugando juegos, comer pastel de cumpleaños, discutir sobre los toques de queda, todas las cosas fuertes y desordenadas y llenas de vida. Mi casa, por el contrario, se sintió como un museo, todo pulido, conservado y dolorosamente quieto. Max llamó ocasionalmente. Lena envió mensajes de texto más de lo que llamó, te amo, mamá, escribía, seguida a menudo por un corazón o un emoji del sol. Los aprecié, pero no tenía ganas de decirle a Heather de ellos la verdad. ¿Cómo podría explicar que no estaba solo porque estaba solo? Estaba solo porque estaba casado con alguien que ni siquiera miraba hacia arriba cuando entré en una habitación. Una noche, llegué a casa tarde de uno de mis caminatas y encontré a Gerald dormido en su silla, la televisión parpadeando en la oscuridad. Por un momento, me quedé allí y lo miré. Se veía tan pacífico, separado, como si ni siquiera supiera que ya me había perdido. Y tal vez eso es lo que me rompió, no la negligencia, no la humillación, ni siquiera el silencio, sino la comprensión de que podría desaparecer por completo, y él no lo sentiría. Esa noche me senté al borde de la cama de invitados y abrí una vieja caja de zapatos llena de fotografías, Gerald y yo en nuestra boda, jóvenes, inseguros, esperanzados, yo sosteniendo al bebé Max, cansado y sonriente, Lena sobre los hombros de Gerald en una playa que ni siquiera podíamos permitirnos, pero de todos modos. Miré esos momentos como si pertenecieran a otra persona. La mujer en esas fotos tenía sueños, tenía pelea, tenía la esperanza de que su amor pudiera ser suficiente. Ya no la reconocí. Entonces, tomé una decisión, no para irme, aún no, sino comenzar a alejarse emocional, mental, espiritualmente. Dejé de confiar en él. Dejé de compartir mis preocupaciones, mis historias, mis recuerdos. Si algo hermoso sucedió durante el día, una flor floreciendo temprano, la amabilidad inesperada de un extraño, me lo guardé para mí, porque el silencio que recibí a cambio estaba comenzando a doler más que el vacío. La gente piensa que dejar solo parece golpear puertas o maletas empacadas. A veces es más tranquilo que eso. A veces estás cepillando tu propio cabello en el baño en lugar de pedirle que te ayude a crecer tu vestido. Está sentado en el extremo opuesto del sofá sin inclinarse. Van las semanas enteras sin decir, te amo, y date cuenta de que nunca se dio cuenta. Todos asumieron que estábamos bien, incluso nuestros amigos más cercanos. Todavía se fortalece, había dicho Evelyn solo unos días antes. Sonreí y asintí. Pero la verdad era simple, había dejado el matrimonio. Todavía estaba en la casa, pero me había ido.
Y Gerald ni siquiera preguntó por qué. La mañana de mi 62 cumpleaños llegó con el tipo de cielo gris que hace que el mundo se sienta más pesado de lo que ya es. La lluvia se aferró a los pasos de la ventana como huellas digitales, y un viento frío se había deslizado debajo de la puerta durante la noche, estableciéndose en mis huesos incluso antes de que me levantara de la cama. Miré el techo durante mucho tiempo, inmóvil, esperando algo, un mensaje de texto, un golpe, un susurro, feliz cumpleaños. Pero no había nada, solo el zumbido del refrigerador y la marca constante del reloj del pasillo resonando más fuerte de lo que debería. Gerald ya se había ido al trabajo, o al menos eso es lo que supuse. Sin nota, no se menciona la noche anterior, sin un regalo accidental escondido en un armario. No necesitaba diamantes. No necesitaba un gran gesto, un momento, un recuerdo, prueba de que todavía importaba. Entré en la cocina y encontré la misma mesa vacía, el mismo correo sin abrir, el mismo silencio que me había despertado todos los días durante años. Me sirví una taza de té e intenté sorbo a través del bulto de mi garganta. Mi mano tembló ligeramente mientras levantaba la taza, y por un momento, capté mi reflejo en la puerta del microondas, ojos cansados, cabello adelgazante, una cumpleañera que ni siquiera parecía que ya se reconociera a sí misma. No lloré, todavía no. En cambio, saqué una sola cupcake de vainilla que había comprado para mí el día anterior en la tienda de comestibles, a la mitad de la autocompasión, la mitad del desafío silencioso. El tipo de cupcake con glaseado rosa artificial y una vela de plástico atascada en el centro. La chica de pago ni siquiera había preguntado para quién era, solo lo escaneó como si fuera cualquier otra compra de impulso. Lo traje a casa en una bolsa de papel, la metí en la nevera y me dije, por si acaso. Llamé la vela y me senté solo en la mesa de la cocina. Vi el parpadeo de la llama, arrojando un pequeño brillo sobre la habitación de otra manera. No canté, no cerré los ojos. Solo susurré, feliz cumpleaños, di Leia. A medida que la vela se quemaba cada vez más, una ráfaga de viento desde la ventana de cocina abierta la explotó. Fue entonces cuando finalmente llegaron las lágrimas, pero no eran ruidosas ni dramáticas. Llegaron lentos, como todo lo demás en mi vida, una sola lágrima que rastreaba mi mejilla, luego otra. No estaba sollozando. No me estaba rompiendo, me estaba disolviendo. Pensé en los años que había dado, los cumpleaños que había planeado para todos los demás, los pasteles que había horneado, las serpentinas que había colgado, el esfuerzo que había vertido para que otros se sintieran vistos, incluso cuando era invisible. Pensé en el primer cumpleaños después de que Elena se mudó y cómo lloré en la lavandería cuando envió flores porque Gerald no había recordado. Pensé en el tercer cumpleaños de Max, cuando Gerald se puso de rodilla y lo ayudé a soplar las velas, un momento que había capturado en una fotografía que todavía se sentó en nuestro manto. ¿Qué nos había pasado, para él, para mí? Miré alrededor de la cocina y me di cuenta de cuánto había creado, cada plato, cada cortina, cada foto. Había dado forma a esta vida, la construí, la mantuve, la nutrí y en algún momento, desaparecí dentro de ella. Hay una soledad que proviene de ser olvidada por extraños, pero hay un tipo más profundo y aplastante que proviene de ser olvidado por la persona que duerme a tu lado todas las noches. A media tarde, di un paseo, sin paraguas, solo yo y la llovizna. Deambulé sin rumbo hasta que terminé cerca del parque donde solíamos tomar a Max y Lena cuando eran pequeños. El antiguo banco en el que solíamos sentarnos todavía estaba allí, tallado, oxidado, pero de alguna manera de pie. Me senté en él y dejé que la lluvia se empape en mi abrigo. No me importó. Pasó un grupo de adolescentes, riendo, uno de ellos con globos, probablemente un cumpleaños. Los vi hasta que desaparecieron a la vuelta de la esquina, su alegría detrás de ellos como perfume. Cerré los ojos y susurré, ¿qué estoy haciendo aquí? No me refería al parque, me refería a mi vida. Esto no fue un grito de ayuda. No era una amenaza. Fue un momento de cuentas, de darme cuenta de que había llegado a un lugar tan bajo, tan hueco, que ni siquiera podía recordar lo que se sentía ser elegido. Ese día no terminó con una gran revelación o claridad repentina. Terminó conmigo subiendo a la cama temprano, completamente vestido, el olor a lluvia todavía en mi ropa. Gerald nunca preguntó dónde había estado, nunca noté las pistas de lágrimas en mi cara. Simplemente salió la luz y se fue a dormir. Y ese fue mi fondo de roca, no una explosión, no un colapso, solo la muerte tranquila de la esperanza, del tipo que te deja completamente despierto en medio de la noche, mirando a la oscuridad, preguntándose si alguien notaría si desaparecías por completo. Una semana después de mi cumpleaños,
me encontré deambulando por la casa a altas horas de la noche, incapaz de dormir. El silencio era diferente ahora, no solo en silencio, sino opresivo. Gerald se había acostado temprano, como siempre, y había fingido seguir, solo para volver a levantarme después de escuchar sus ronquidos familiares desde el pasillo. La casa crujió debajo de mis pies mientras pasaba por la sala de estar y en la oficina de Gerald, una habitación pequeña y ordenada que rara vez usaba, excepto para la temporada de impuestos y las facturas ocasionales de la noche. No estaba fuera de los límites para mí, no exactamente, pero había un cajón en el antiguo archivador de roble que siempre había sido cerrado. Lo había preguntado una vez, hace años. Lo descartó con un breve, periódicos viejos, nada interesante. Nunca presioné, confié en él, o tal vez no quería saber qué tipo de cosas podría tener un cajón cerrado. Pero esa noche, algo me atrajo hacia él. No sé lo que estaba buscando, tal vez la prueba de que todavía existía en alguna parte de su mundo, tal vez solo necesitaba sentir curiosidad nuevamente, sentir algo más que el entumecimiento que me había envuelto desde mi cumpleaños. Primero abrí los cajones de su escritorio, pilas ordenadas de sobres, clips de papel en pequeñas latas, bolígrafos que todavía tenían tinta. Luego, con dedos temblorosos, me arrodillé frente al cajón cerrado. Esperaba alejarme, respetar su privacidad como siempre tuve. En cambio, contacté y revisé el cajón superior de su escritorio, y allí estaba, una pequeña llave de plata escondida en la esquina bajo una pila de recibos de impuestos. Dudé, no porque me sentí culpable, sino porque sabía que lo que había dentro me había sido guardado a propósito, y una vez que lo abrí, las cosas cambiarían, tal vez no en voz alta, pero permanentemente. La llave se deslizó sin problemas. El cajón se abrió con un crujido cansado, revelando una pila de carpetas de Manila, algunos sobres muy antiguos y una pequeña caja de madera. Pasé las carpetas y saqué el sobre que me llamó la atención. Estaba amarillento en los bordes, sellado pero desgarrado ligeramente en el costado, como si hubiera sido leído muchas veces. Mi nombre fue escrito en el frente, pero no Delia Harper, dijo Sarah Lynn Whitmore. No había escuchado ese nombre en más de 50 años. Ese era el nombre con el que nací, el que tenía antes de que los Harpers me adoptaran a los 6 años después de que mi madre biológica falleció. Un nombre que había enterrado, dejado como un viejo abrigo. Mis registros de adopción habían sido sellados. Nunca hablé de eso. Gerald sabía, por supuesto, le dije cuando estábamos comprometidos, una breve y llorosa conversación sobre mi infancia, sobre la mujer que apenas recordaba. Pero, ¿por qué habría una carta dirigida a mí usando ese nombre? ¿Por qué estaría aquí en su cajón? Abrí el sobre lentamente, con cuidado de no rasgar el papel quebradizo. La carta adentro fue escrita a mano en un guión delicado y en bucle que era instantáneamente familiar, incluso después de todos estos años, era la letra de mi madre. Pero la carta no era para mí, estaba dirigida a Gerald. Gerald, comenzó, sé que dijiste que no quería ser contactado, pero estoy escribiendo de todos modos porque ella también es tuya. Mi visión borrosa, apenas podía leer el choque. La carta describió una breve relación entre Gerald y mi madre antes de que yo naciera, antes de que ella saliera de la ciudad. Había sido joven, sola y asustada. Ella había escrito para decirle que existía, que me estaba dando adopción, pero pensó que merecía saber. Ella incluyó mi nombre de nacimiento, mi fecha de nacimiento, y él lo había mantenido todo este tiempo. Mis rodillas cedieron y me senté con fuerza contra el piso, la carta temblando en mis manos. Gerald había sabido todos estos años, había sabido la verdad sobre mi pasado, sobre mi madre, sobre mí, y él no dijo nada. Peor aún, se casó conmigo con ese secreto escondido en un cajón. Me había mirado a los ojos el día de nuestra boda, sabiendo que era hija de una mujer que alguna vez amaba y se alejaba. No sabía qué pensar. ¿Fue culpa lo que lo mantuvo en silencio? ¿Fue vergüenza? ¿Realmente me había amado, o era solo una promesa de que se sintió obligado a conservar? Muchos recuerdos se estrellaron entre sí en mi mente, su distancia, su silencio, su extraña tristeza en ciertos días del año. Siempre había sentido que estaba de luto por algo, pensé que era tal como era. Pero ahora me preguntaba, ¿la había estado de luto? ¿Alguna vez me había visto por lo que realmente era? Me senté allí en el piso de la oficina, la carta se aferró a mi pecho, sintiendo que había abierto una puerta a una habitación que ni siquiera sabía que existía en mi propia casa. Todo cambió esa noche, mi historia, mi matrimonio, mi identidad, todo de una sola carta y un nombre que pensé que había olvidado. No dormí esa noche, no pude.
Después de leer la carta, después de sostener ese pedazo de verdad en mis manos, me senté en el tenue brillo de la oficina de Gerald hasta que el sol comenzó a salir. Se derramó a través de las persianas en suaves rayas de oro y polvo, haciendo que la habitación se sintiera más cálida de lo que tenía derecho. Medio esperaba sentir ira o traición tronando por mi pecho, pero lo que sentí en cambio fue algo más tranquilo, una claridad extraña y dolorida. Por primera vez en años, no estaba entumecido, me sentí despierto. No de una manera frenética, sincera, pero como alguien me había sacudido suavemente de un sueño profundo y triste, ni siquiera me había dado cuenta de que me había caído. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente estaba afilada, alerta. Algo dentro había cambiado. Pasé la mañana caminando por el vecindario lentamente, cuidadosamente, como si me moviera por un mundo que no había visto en mucho tiempo. Noté cosas que generalmente ignoraba, la forma en que la campanilla del viento del vecino cantaba en ráfagas suaves, como la luz golpeó el rocío en la hierba, como los árboles doblaban suavemente hacia el sol como si anhelara. Era extraño, pero sentí que estaba viendo todo por primera vez, incluido yo mismo. Toda mi vida, me había contado historias para que el silencio sea soportable, que Gerald era solo un hombre tranquilo, que no necesitaba mucho, que era lo suficientemente fuerte como para vivir sin ser celebrado. Había repetido esas mentiras durante tanto tiempo que comenzaron a sentirse como la verdad. Pero ahora lo sabía mejor, porque saber que Gerald había mantenido esa carta, había sabido sobre mi madre, sobre mí y nunca dijo una palabra, destrozó las bases de todas esas historias. No era invisible porque era indigno, había sido borrado deliberadamente, enterrado bajo su culpa, tragada por un secreto que tenía derecho a saber. Y por primera vez, no sentí la necesidad de justificar su silencio. No me apresuré a imaginar en qué dolor debe haber estado. No acuné sus excusas como siempre lo hice. En cambio, me senté con mi dolor, y eso era nuevo, eso era poderoso. No lo confronté esa mañana. No mencioné la carta. No me apresuré a la acción ni lo arrojé a la cara. Algo más profundo que la venganza era conmovedor, algo más antiguo y más sagrado. Quería sentarme un poco más, para entender lo que me estaba diciendo. En cambio, saqué mi cuaderno de bocetos, tenía polvo en la portada. No lo había abierto en meses, tal vez. Lo limpié con la manga de mi suéter y lo llevé al porche trasero, donde la luz era suave y amable. Comencé a dibujar, no una persona, no un paisaje, solo movimiento, emoción, un remolino de líneas que capturó el desorden dentro de mi pecho, el peso del dolor y la claridad y el poder enredados. No importaba si era hermoso, solo importaba que fuera mío. Más tarde esa tarde, abrí una caja de almacenamiento en el garaje etiquetada como «Cosas viejas de Dilia». No lo había revisado desde que los niños se mudaron. Dentro había fotografías antiguas, algunas revistas desgastadas y mis documentos de adopción. Los sostuve junto a la carta de mi madre, comparando fechas, lugares, nombres, todo está alineado. No había duda, yo era la niña sobre la que escribió mi madre, y Gerald lo había sabido. Lo que más me sorprendió no fue solo la traición, era lo diferente que de repente me sentía. Había vivido toda mi vida sintiendo que estaba cosido a la historia de otra persona, tratando de no perturbar la trama. Pero ahora estaba empezando a ver los hilos de mi propia narrativa, uno que comenzó ante Gerald, ante nuestros hijos, incluso antes del nombre de Harper. No era solo una esposa, no era solo una madre, era la hija de alguien, la esperanza de alguien, el secreto de alguien. Y terminé de estar en silencio sobre quién era. Esa noche, cuando Gerald se sentó frente a mí en la cena, lo vi con cuidado. Él masticó metódicamente, sin notar la forma en que miré. Habló sobre las noticias, el perro del vecino, el precio del gas, todas las cosas habituales. Pero no estaba escuchando, estaba estudiando a un hombre que una vez había sentido toda mi vida y ahora me sentía como un cajón cerrado que finalmente había abierto. Y ya no me sentía pequeño. No me sentí perdido. Sentí que algo agitaba en mi intestino, un parpadeo de fuego, débil, pero inconfundible. No era venganza, fue la recuperación. Ya no necesitaba que me validara. No necesitaba que dijera la verdad, porque finalmente la había encontrado yo mismo. Y con esa verdad llegó el comienzo de algo hermoso, mi regreso. Después del descubrimiento, no grité. No arrojé la carta en la cara de Gerald ni exigí una explicación. Ni siquiera lo mencioné. Eso me sorprendió, el viejo yo habría doblado bajo el peso de ese secreto, desesperado por respuestas, desesperado por entender.
Pero la mujer sentada en silencio al otro lado de la mesa esa semana era otra persona por completo, alguien más fuerte, alguien despertando. Me di cuenta rápidamente de que este no era el momento de enfrentar, este fue el momento de prepararse. Todo en lo que había confiado, el ritmo de nuestra vida, la ilusión de la seguridad, las rutinas tranquilas, ya se había desmoronado hace mucho tiempo. Pero ahora lo vi por lo que era, y una vez que ves las grietas claramente, no las ves. Retrocedes y comienzas a colocar ladrillos en otro lugar. La configuración no comenzó con abogados, dinero o documentos, comenzó recordando quién era y qué había sacrificado. Regresé a mi arte, no tentativamente como antes, sino con fuego. Descubrí los lienzos que había almacenado en el ático, limpié el polvo y los volví a colocar en sus caballetes. La pintura estaba seca en la mayoría de los tubos, así que conduje a la tienda de artesanía local y compré los frescos, rojos vibrantes, grises tormentosos, amarillos calmados por el sol, colores que no había tocado en años. El cajero me preguntó si estaba enseñando una clase. Sonreí y dije, no, estoy recuperando una vida. Todas las mañanas después de que Gerald se fuera al trabajo, pintaba. Algunos días, pinté lo que recordaba de mi madre, ojos suaves, manos pecosas, la forma de sus hombros. Otros días, pinté versiones de mí mismo, roto abierto y renacido. No más vidas quietas o florales decorativas, pinté lo que sentí, y se derramó en un color enojado y hermoso. También comencé a ir de diario nuevamente, no como lo hice en mis 20 años, escribiendo para que alguien más quizás lea algún día. Esto fue solo para mí, mi voz en la página, cruda y directa. Documenté todo, mis recuerdos, la letra, la emoción que se agitó, el silencio en mi hogar, la soledad que había tragado durante décadas, las cosas que Gerald había dicho, las cosas que no. Y lentamente, comencé a tomar decisiones. Investigué las galerías de arte locales. Reservé una cita en una peluquería y le dije al estilista que quería un corte que no se disculpara. Abrí una cuenta bancaria separada, en silencio, en línea, y comencé a canalizar pequeños fragmentos de dinero de mi asignación mensual y mi efectivo de cumpleaños de Elena, nada grande, nada ruidoso, lo suficiente como para sentir que tenía opciones, poder. Realicé nuestro papeleo conjunto, pólizas de seguro, la escritura de la casa, bonos de ahorro. Fotografié documentos con mi teléfono y los almacené en una carpeta oculta en mi computadora portátil. No era una traición, era protección. Y no le dije a nadie, ni siquiera a Lena, porque esta parte de mi vida no era para que ellos llevaran. Esto fue para mí, un levantamiento privado. La parte extraña fue que Gerald nunca se dio cuenta. Estaba tan absorbido en su propio mundo, su rutina, sus comodidades, que mi transformación le parecía invisible. O tal vez, de alguna manera, lo sintió y no quería preguntar. Tal vez en el fondo, sabía que el suelo debajo de nosotros estaba cambiando, y tenía demasiado miedo de probarlo. Una noche, llegué a la cama tarde, oliendo a pintura delgada y loción de lavanda. Gerald se agitó, medio dormido y murmuró, «Siempre estás en ese estudio ahora». No respondí, solo me subí a la cama y me enfrenté al otro lado. Deja que se pregunte. Que el silencio hable por una vez. Esa era la belleza de la configuración silenciosa. No se trataba de venganza, no se trataba de retroceder, se trataba de aumentar constantemente, en privado, sin permiso ni anuncio. Se trataba de aprender que el poder no siempre necesita rugir, a veces susurra. A veces se mueve en las acciones más pequeñas, una firma aquí, una llamada telefónica allí, una caja bloqueada se movió desde el armario al tronco del automóvil. A veces el más lo radical que una mujer puede hacer es reconstruirse sin hacer un sonido. Y eso es lo que hice. Mientras Gerald derramaba su café de la mañana, estaba mapeando mi escape en los márgenes de una lista de comestibles. Mientras se sentaba en el porche leyendo la página deportiva, estaba enviando un correo electrónico a los compradores de arte. Mientras se alejaba frente a la televisión, me estaba despertando en silencio, bellamente. Pensó que todavía me conocía, pero estaba mirando una sombra. El verdadero yo, la mujer que había enterrado bajo años de silencio, ya había comenzado a caminar hacia la puerta. Y esta vez, no estaba preguntando si podía irme, estaba decidiendo cuándo. Hay algo fascinante en el poder tranquilo, no viene con fanfarria o furia. No llega con fuegos artificiales, se desliza como una marea lenta. Y para cuando alguien se da cuenta, toda la costa ha cambiado. Eso es lo que comenzó a suceder en nuestra casa, un cambio lento y deliberado, invisible para la mayoría, pero innegable para mí. Comenzó con lo más pequeño, dejé de pedir cosas,
no por orgullo, por claridad. Cuando Geral olvidó rellenar el tanque de gasolina después de usar mi automóvil, no le recordé, lo llené y no lo mencioné. Cuando dejó sus calcetines sucios en la sala de estar, no los recogí como solía hacerlo, los dejé allí. Cuando preguntó qué había para cenar, le dije, no he decidido, y luego salí y me puse para llevar, solo para mí. Miró el mostrador de la cocina vacío como si algo faltara, algo era, yo. No dijo nada esa noche, pero lo atrapé mirándome más tiempo de lo habitual mientras comía comida tailandesa frente a la chimenea, piernas escondidas debajo de mí, palillos en la mano. No le ofrecí nada, no preguntó. No quise ser cruel, esto no fue a pesar. Este fue el desapego, del tipo que no proviene de la ira, pero finalmente de comprender su propio valor. Y cuanto más me alejaba, más incierto se volvía. Comenzó a hacer preguntas nuevamente, pequeñas, ¿a dónde vas? Cuando agarré mis llaves por la tarde, ¿ya comiste? Cuando entró en la cocina demasiado tarde, ¿estás bien? Cuando me encontró sentado en el porche trasero al anochecer, dibujando en silencio. Le di respuestas suaves y simples, yo stout, sí, estoy bien. Debido a que la verdad era que finalmente estaba empezando a sentirme bien, tal vez incluso mejor que bien. Comencé a vender algunas de mis obras de arte, nada extravagante, algunas piezas a través de una galería local, una a través de una tienda en línea. No se trataba del dinero, se trataba de la prueba de que mi voz, mis manos, mi visión aún importaban, que las partes de mi Geral habían pasado por alto durante décadas todavía estaban vivos, aún capaces de agitar algo en alguien. El día en que se vendió la primera pintura, no le dije, solo me sonreí y marcé el momento en mi diario con una sola línea, ella se ve de nuevo. Alrededor de esa época, Lena llamó, dijo que había estado pensando en visitar. Algo en mi voz debe haber cambiado, ella dijo que sonaba más ligero. Le dije que estaba trabajando en nuevas piezas, reales, dije, ¿qué hablan? Ella hizo una pausa, luego dijo, quiero verlos. Incluso Max, que rara vez preguntó sobre algo fuera del clima y los planes de fin de semana, comentó sobre las pinturas cuando visitó a sus hijos. «Wow, mamá», dijo, parado en el garaje convertido en estudio, «estos son diferentes». Sonreí, yo también yo. Los muchachos corrieron por el patio trasero, gritando y cayendo, mientras Geral estaba parado en el porche, observando en silencio. Me di cuenta de que algo en él estaba conmoviendo, tal vez incomodidad, tal vez confusión. También estaba empezando a sentir el cambio. Fue en la forma en que dudó antes de hablar, en la forma en que me observó como si estuviera tratando de recordar quién solía ser o entendía en quién me convertiría. Una noche, llegó a casa con comestibles, sin previo aviso, la primera vez en años que había hecho eso. Abrí la bolsa y encontré un contenedor de mi yogur favorito, del tipo que no había comprado en años. No dijo nada al respecto, solo me entregó la bolsa y comenzó a descargar el resto. Gracias, dije. Hizo una pausa, noté que estábamos fuera. Eso era todo, pero el silencio entre nosotros había cambiado, ya no era pesado, no hacía frío, era cauteloso, como si estuviera esperando algo, como si podía sentir su agarre aflojándose, no solo en mí, sino en la versión de nuestra vida que se había hecho sentir cómodo. Y no me apresuré a tranquilizarlo, porque ya no era mi trabajo encogerse. Había pasado tanto tiempo haciéndome lo suficientemente pequeño como para caber dentro de su mundo, alisando mis bordes, calmando mi voz, ocultando mi brillantez para que no se sintiera eclipsado. Pero ahora me estaba expandiendo, reclamando el espacio que había ganado, y él lo sintió. No sabía lo que estaba planeando, que había estado haciendo arreglos tranquilos, tallando un futuro sin él en su centro. No sabía que ya había elegido una cita, la rodeó en la página posterior de mi diario, el día que enfrentaría la verdad y él, pero él se sentir algo. El aire era diferente. El poder había cambiado. Y por una vez en nuestro matrimonio largo y cansado, él ya no era el de control. Sucedió un miércoles, la fecha en que había rodeado en la parte posterior de mi diario, la que había elegido no por algún gran significado, sino porque era el primer día en meses cuando me desperté y no tenía miedo, sin miedo de su reacción, sin miedo a lo que significaría para mi vida, ni siquiera miedo de lo que diría. Simplemente estaba listo. Esa mañana, preparé café para los dos, algo que no había hecho en mucho tiempo. Geral parpadeó sorprendido cuando deslicé su taza sobre la mesa. Gracias, dijo con cautela. No respondí, solo me senté frente a él, ambas manos envueltas alrededor de mi propia taza, observando que el vapor se elevaba como el humo de algo a punto de quemar. Quiero hablar, dije. Él asintió lentamente, esperando.
Pude ver la tensión reunirse en sus hombros, como una nube de tormenta. Esta no era una conversación informal, y él lo sabía. Algo sobre mi voz, tranquilo, inquebrantable, le dijo que lo que fuera que vendría no era pequeño. Me puse de pie, caminé hacia el aparador y saqué el sobre, el que tenía la letra de mi madre. Lo coloqué suavemente frente a él, como si estuviera entregando algo sagrado. Léelo, le dije. Me lo miró, luego me contó, Dileya. Léelo. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Observé sus ojos escanear la carta, su mandíbula se apretó, su aliento atrapado. Reconocí la mirada en sus ojos, no sorpresa, ni confusión, reconocimiento. Cuando finalmente me miró, no preguntó dónde lo había encontrado, no preguntó cuánto tiempo había sabido, porque sabía que este momento había venido durante años, tal vez décadas. Quería decirte, dijo, voz baja. Sacudí la cabeza, pero tú no. Silencio. Te conté sobre mi madre cuando nos comprometimos, le dije. Te dije cómo murió cuando era pequeño, como no recordaba mucho, lo sabías, y me lo mantuviste. Sus ojos brotaron, pero no me estremecí. Sabías quién era antes de conocerme a mí mismo, y me dejaste construir una vida en mentiras. No eran mentiras, susurró, era protección. Esa palabra, la protección, me cae como una bofetada. No, le dije, de pie más recto, no me protegías, te protegiste de la culpa, de la vergüenza, de lo que esa carta te hizo sentir, y la enterraste, como me enterraste. Su labio tembló, Dileya, te amaba. Tal vez, le dije, pero me amaste en silencio, en las sombras, me amaste de la manera que alguien agarra un secreto, apretado y aterrorizado, y he terminado de vivir como un secreto. Miró hacia abajo nuevamente, dobló la carta lentamente, sus manos temblaban. La recuerdo, dijo de repente, tu madre, Sara. No sabía que estaba embarazada, no hasta esa carta. No sabía qué hacer. Para entonces, ella se había ido, y cuando me dijiste que tu nombre había sido Sarah Lynn Whitmore, lo haré, pero no sabía cómo decirte. Tuviste años, dije en voz baja, tenías décadas. Él asintió con la cabeza, los ojos se eliminaron, tenía miedo de que me odiaras. Dejó escapar un aliento, no un suspiro, sino algo más profundo, el tipo de aliento que exhalas cuando finalmente dejas de lado un peso que nunca te perteneció. No te odio, Gerald, le dije, pero tampoco te pertenezco, ya no. Me miró, los ojos muy abiertos, para una vez, sin argumentos, sin defensas, solo silencio. Llegué a mi bolsillo y saqué mi diario, no todo, solo unas pocas páginas que había copiado a mano, mis palabras, mi verdad. Los deslicé sobre la mesa junto a la carta. Quiero que leas esto, le dije, no cambiar de opinión, pero para que entiendas lo que es vivir junto a alguien que conoce tu verdad más profunda y aún te permite sentirte invisible. No se movió. Dije, voy a Lenas por unos días, ya he empacado. Abrió la boca, pero no salió nada. No estoy corriendo, agregué, estoy recuperando. Salí por la puerta con mi bolso, mi diario y la carta que había reescrito toda mi vida. No lo golpeé, no lloré, no miré hacia atrás, porque no era la misma mujer que solía esperar el amor en silencio, yo era la mujer que finalmente había hablado. Y ahora no tenía más remedio que escucharme. La casa de Elena era cálida y caótica de la mejor manera. Vivía en una pequeña casa de artesanos ubicada entre dos árboles de arce, con ventanas bañadas por el sol, yedra cubierta en la cerca y un porche delantero que siempre olía débilmente de romero y detergente para lavandería. Ella me dio la bienvenida con los brazos abiertos, no se hacen preguntas, solo un largo abrazo que no sabía que necesitaba hasta que me derrití en él. Quédate todo el tiempo que quieras, mamá, dijo, apretando mi mano, en serio, inventaré la habitación de invitados, y lo digo en serio, sin limpiar, sin preocupación, solo descansar. Asintí, incapaz de hablar, mi voz se sintió atrapada detrás de un muro de emoción que no había ordenado a través de todavía. Le había dicho solo una parte de la verdad, que necesitaba espacio, que algo en mi matrimonio había cambiado, que estaba descubriendo quién era de nuevo. Ella no pudo, solo preparó té y me deja callar. Esos primeros 2 días en su casa fueron extraños, calmantes, sí, pero también desorientadores. No estaba acostumbrado a ser atendido, no estaba acostumbrado a que alguien pregunte cómo estaba y realmente escuchando. Nos quedamos despiertos hasta tarde viendo películas viejas, y ella me contó historias sobre su trabajo, sus amigos, las pequeñas cosas que había perdido. Y lentamente, me sentí respirando nuevamente, respirando realmente,
del tipo que llena tus pulmones como el viento a través de cortinas abiertas. Al tercer día, Len entró en la sala de estar con una mirada perpleja en su rostro. Estaba sosteniendo un sobre. Esto vino para ti, dijo, sin dirección de regreso. Lo tomé lentamente, mis manos ya sabían lo que era. Dentro había una carta y una fotografía. La carta estaba en la letra de Gerald, inunición, inestable. Solo ver su nombre en el fondo hizo que mi corazón se saltara, no por anhelo, por temor a que pudiera intentar retirarme. Pero no era lo que esperaba, la carta era una disculpa, no una vaga, a medias, una real, del tipo que despierta a una persona. Admitió todo, la culpa que le había comido desde el día en que recibió esa carta de mi madre, cómo lo llevó como una piedra en el pecho, cómo se convenció de que si nunca lo reconocía, se desvanecería, cómo casarse conmigo era, en sus palabras, un intento de cumplir un deber que se convirtió en algo más complicado y más doloroso de lo que podría explicar. Él escribió que siempre me había amado, pero no de la manera que necesitaba, y que me había fallado, no solo como marido, sino como alguien que me debía la verdad. Pero lo que me hizo llorar no fue sus palabras, fue la fotografía. Era una foto de la casa de mi infancia, la que no había visitado en años. Había ido allí la noche de mi cumpleaños, y había dejado una pintura en el paso delantero, una de mis pinturas, la que había pintado desde la memoria de una niña sentada en un columpio rojo debajo de un árbol de arce dorado, mirando hacia la distancia. Lo había enmarcado. Había escrito una nota sobre el reverso del lienzo: para Sarah Lynn Whitmore, nunca fuiste invisible. Miré la foto durante mucho tiempo. Lena se sentó a mi lado, apoyando suavemente su cabeza sobre mi hombro. No sé qué está tratando de hacer, susurré. Está tratando de darte algo que nunca hizo antes, dijo suavemente, un verdadero adiós. Y así es como se sintió, no una súplica de reconciliación, no un intento de recuperarme, sino una rendición, un gesto de justicia, tranquilo, poético y muy atrasado. No necesitaba que respondiera, y yo no lo haría, no con palabras. En cambio, tomé una decisión. Regresé a esa casa, mi casa de la infancia, 2 días después. La pintura había desaparecido, pero el porche delantero todavía se veía igual. Me quedé allí durante mucho tiempo, sosteniendo un sobre solo. En el interior había una copia de mi entrada de diario favorita, la que había escrito el día después de que encontré la carta de mi madre, la que terminó con las palabras: no soy la suma de lo que me quedaron. Soy lo que elijo reclamar. Lo deslicé a través de la ranura de correo, sin dirección, sin nombre, solo la verdad pasó de un corazón roto a otro. Esa fue mi justicia final, no la venganza, no la ira, solo el poder tranquilo de una mujer que finalmente se vio a sí misma y se negó a desaparecer nuevamente. Una semana después de que regresé a la casa de Lena visitando mi antigua casa, estaba sentado en su porche con una almohadilla de boceto en mis rodillas y el sol me calentó los hombros cuando Max llamó. Habían pasado semanas desde que escuché su voz. No era del tipo a llamar sin razón y rara vez solo para registrarse. Pero algo sobre el tono en su mensaje anteriormente, la vacilación, el borde suave en su voz, me contó que no era una de esas típicas llamadas prácticas de recuperación. Recogí: hola, mamá. Hola, Max. Hubo una pausa, podía escuchar a Birdsong en el fondo, tal vez desde su patio trasero. ¿Estás bien?, preguntó. Era una pregunta tan simple, pero proveniente de Max, se sintió cargado de cosas tácitas. Me di cuenta de que estaba tratando de sentirse a través de algo más profundo. Honestamente, dije, estoy mejor, agregando, todavía resolviendo las cosas, pero mejor. Una pausa más. Papá me dijo, sobre la carta, sobre todo. Permanecí en silencio, lo dejé seguir. Se acercó, para no poner excusas, solo para hablar, susurró. No creo que lo haya visto alguna vez así, no en toda mi vida. Después de inhalar profundamente, le dije, es bueno ocultar las cosas, incluso de sí mismo. Max dijo que te fuiste porque era hora, no porque estaba enojado. Eso es cierto. Permaneció en silencio por un tiempo, y pude sentir que procesaba las implicaciones de todo, no solo de su padre, sino también de sus padres, sus primeros años y la existencia segura y completa que le habíamos retratado. Por fin, comentó, no sabía que tenías otro nombre, Sarah Lynn. Era quien era antes de convertirme en Delia Harper, le dije. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Vi una brisa soplando a través de los árboles, mientras que el vecino de Lena regó sus hortensias al otro lado de la calle. Porque pasé la mayor parte de mi vida tratando de convertirme en el tipo de mujer que no necesitaba el pasado para definirla, le dije,
pero ahora sé que no tengo que elegir, puedo ser ambos.